Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Nuestra fe es experiencia personal en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Amén. Vamos a leer ahora en Juan el capítulo 3 algunos versos allí que nos den base para el mensaje de esta mañana que hemos titulado Nuestra fe es experiencia personal. Dice Juan 3: Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor bendiga hasta aquí esta porción de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Parece, Señor, que nos transportaras allá aquella noche, cuando hablando con Nicodemo, le hiciste ver la primera y fundamental verdad de la fe: nacer de nuevo, experimentar la vida verdadera que viene de ti. Padre, en esta hora, cuando vamos a entrar para meditar sobre este pasaje y otros juntamente en la Escritura, te rogamos, Señor, que nos ayudes abriéndonos el sentido y dándonos más de tu Espíritu para que seamos guiados a la verdad de tu palabra. Líbranos de errar, líbranos de creer o de decir alguna cosa que esté contraria a tu palabra. Guárdanos, Señor, para que tu palabra viva en nosotros y dé fruto de ella, de tu propia palabra. Bendice esta mañana cada vida que está aquí en el culto, aquí en el tabernáculo, cada hermano y hermana, cada uno que muestra el interés de estar en tu casa en el día del Señor para alimentarse y comer del maná. Sobre ellos, sobre cada uno de nosotros, deseamos tu bendición. Y sobre los que oyen este mensaje, también por esta cinta, Padre nuestro, que sobre ellos venga ahora mismo de tu unción y de tu bendición, ayudándoles también, abriéndoles el sentido y dándoles luz por tu Espíritu para recibir la verdad de tu palabra. Padre, te damos gracias porque podemos invocar tu nombre en la confianza de que tú has ofrecido darnos pan y no piedra. Gracias por esto. Ahora toma este culto y lo que hacemos todo sea hecho para la gloria de tu nombre y que tú lo dirijas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. He tomado, como dije al principio, este pasaje para hablar sobre nuestra fe, esa experiencia personal. El cristianismo verdadero, como religión, si queremos llamarlo así, para que la gente pueda entender, como creencia, se diferencia de todas las otras por una característica especial. Es diferente la fe verdadera, la fe cristiana, lo que el mundo puede llamar la religión cristiana, se diferencia de toditas, sin excepción. Ahora estoy hablando de la fe, no de las, plural. Como el Señor dijo, este evangelio, porque hay muchos evangelios. Pablo dijo, no es que hay muchos en el sentido de que Dios haya producido más de un evangelio, pero dice, muchos pervierten el evangelio de Cristo. Muchos han pervertido la fe. Réprobos acerca de la fe, los llama Pablo escribiendo a Timoteo. Entonces queremos hablar de una característica especial que pertenece a esa única fe, porque es una fe, un Señor, un bautismo. Amén. Entonces el cristianismo verdadero tiene como base y característica algo que no tiene ninguna otra religión. Amén. Y eso es lo que queremos ver en esta hora, porque mientras toda otra religión exige una concepción mental de credos, de dogmas y de doctrinas que se aceptan como una condición para pertenecer a ellas, y en esto queremos incluir a todas las religiones. Hasta no hace mucho nosotros creíamos que la cosa era un poco diferente y que todo el mundo exigía una fe personal con Cristo. Pero ahora nosotros nos hemos dado cuenta que ese Cristo que muchos predican es un Cristo divorciado de la palabra, por la cual ese Cristo no es el mismo Cristo de la Biblia. Amén. Ahora esa es una diferencia grandísima, y eso por supuesto nos pone a nosotros en una nota discordante con todas las demás religiones
religiosos en el mundo, incluyendo los llamados evangélicos. Pero es que la mayoría de los evangélicos hoy hablan de mi Cristo para allá, de la Biblia para allá, pero se han divorciado de la verdad de la palabra. Y dicen que ellos son creyentes de la Biblia, que ellos lo han creído, que ellos vienen de sus padres, son así, igual como los judíos le decían al maestro, pero no creían a la palabra para la hora. Y la diferencia radical en las experiencias llamadas cristianas, que se separan de la experiencia genuinamente llamada cristiana, es esa, de que la palabra está apartada en muchos de los que se llaman aún cristianos. Porque dijo, repito, hay mucha gente que habla de Cristo, pero que no acepta su palabra 100%. El que no acepta la palabra 100% está en muerte. Eva tenía el 99% de la palabra, y por haber rechazado, torcido y aceptado una diferencia en la palabra, ella murió, y nosotros estamos sufriendo esa consecuencia todavía. Ahora hay gente que no se da cuenta que millones de seres a través de todas las edades, hasta este tiempo como la última, sufren dolencias, enfermedades, calamidades y todo eso por la ruptura de una palabra en el principio. Ahora, mucha gente quiere hoy romper una palabra o dos palabras o más palabras y creer que va a salir con las suyas. No se puede, porque la ley de Dios permanece. Dice, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Señor, cuando cierra el libro del Apocalipsis, dice que el que le añade le va a añadir las plagas. El que le quita lo va a quitar de la ciudad que ha de venir. Amén. Porque cuando la palabra la da Dios, la da completa. Ahora la gente pasa por alto el hecho de que cuando hablamos de Cristo, Cristo no fue otra cosa que la manifestación de Dios, la palabra que se vistió de carne. Y entonces tienden a reflejar o a procurar poner la religión alrededor de la persona de Cristo y la separan de sus palabras. Aceptan lo que le conviene, como hacían los judíos en el tiempo del Señor Jesús, pero le añadían hasta el punto que él dijo que por sus añadiduras y sus tradiciones invalidaban la palabra del Señor. Hoy esto es lo que pasa con muchas religiones, y esa es una de las razones por las cuales nosotros no somos queridos ni amados por nadie, porque tenemos que decir la verdad. ¿De qué le vale a usted decir mi Cristo para allá, mi Cristo para allá? Usted invoca el nombre de Cristo y no se bautiza en el nombre de Cristo. ¿Qué es eso? Encontramos que allí hay algo que no está en armonía. Si un hombre o una mujer se casa con un hombre, la cosa principal en la vida de ella es que ella ya no se pertenece, sino que pertenece a su marido y lleva su nombre. ¿Cómo es que dicen que son cristianos y reniegan y hasta llaman de muchas cosas herejía bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que su palabra dice. Eso es lo que su palabra dice. Entonces ellos quieren la personalidad, pero quieren separarlo de aquellas palabras que no les conviene, que tocan el orgullo y que tocan lo profundo de la carne. Eso no les gusta. Entonces ahí hallamos que la Escritura muestra una diferencia entre la experiencia personal de un genuino creyente con todos los diferentes creyentes del mundo, llámense cristianos, llámense de la Biblia, llámense de lo que son. Amén. Entonces, mientras toda otra religión exige una concepción mental, y voy a explicarles dentro de poco, una concepción mental de credos, de dogmas y de doctrinas que se aceptan como condición para pertenecer a ellas. Hay un grupo de personas que les parece que esto es así, esto es acá, y entonces idean o sacan a la luz una enseñanza, una doctrina, un sistema de dogmas o tradiciones, y lo hacen así. Y si ellos pueden conseguirse adeptos que crean como ellos y dicen como ellos dicen, ese es uno de los nuestros. ¿Por qué? Porque intelectualmente aceptan esos credos, dogmas, doctrinas, mandamientos o enseñanzas que los hombres han producido. El
El cristianismo verdadero, en cambio, se caracteriza por el énfasis en la fe personal con Dios y su palabra. Amén. Y digo Dios y su palabra porque Dios y su palabra no se pueden separar. Amén. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era y es Dios. Amén. Entonces Dios y Cristo no se pueden separar de la palabra, porque nadie vio jamás a Dios. Lo que ve o lo que oye es la palabra del Señor. Moisés quiso verlo y dijo, no me verá carne y vivirá. Entonces, si nadie le ha visto, ¿qué es lo que vemos de Dios? Su palabra. Y esa es la parte más difícil. Por eso el profeta, cuando le preguntaron de avivamiento, que si viene, dice, estamos en avivamiento. Porque ¿qué es avivamiento? Dios en medio de su pueblo vivificándolo. ¿Y qué es Dios? Su palabra. Oh, la novia tiene avivamiento todo el tiempo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La gente está esperando que el avivamiento es brincos y saltos y lenguas y esto por acá. El avivamiento genuino es el avivamiento por la palabra, que no permite que nadie se mueva. En avivamientos pasados la gente brincó y saltó, y estos suelos y estas paredes son testigos de todas esas cosas. ¿Dónde están muchos de ellos ahora? Búsquelos para que vea. Pero el que está en la palabra no lo mueve nadie. Amén, porque está fundado sobre la roca inconmovible de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Entonces el cristianismo verdadero de la Biblia se caracteriza por el énfasis en la fe personal en Dios y su palabra. Amén. Que viene como consecuencia de una experiencia personal con Dios. Amén. No como una experiencia en la religión, o una experiencia en una fe, o una experiencia en un credo, una doctrina, sino una experiencia personal con Dios, su palabra. Ahora yo creo que nosotros estamos en una condición de confesar esto como la verdad, porque antiguamente estábamos en lo que creíamos, pero no fue hasta que llegamos a experimentar este hecho de conocer a Dios en su palabra, cuando podemos decir ahora que sabemos en quién hemos creído. Amén. Porque se tomó muy livianamente, y por eso en el pasado cuántas fueron las cosas toleradas. Pero hoy la palabra en el individuo, la palabra en el hombre o la mujer genuinamente cristiana hace algo para él, por la cual es imposible que él vuelva a su condición anterior. Amén. Entonces viene, dije, como consecuencia de una experiencia personal con Dios y su palabra. Una experiencia que penetra tan profundamente que es imposible separarse de ella. Amén. Ahora, esto es algo grande. Los religiosos tienen sus experiencias, y muchos de ellos muy celosos, incluyendo muchos líderes, y después usted lo ve que se van por la tangente, se van por acá y se separan, y en alguna otra parte están. En estos días vi por ahí un jovencito que era uno de esos fanáticos en una religión, y cuando lo vi ni siquiera me acerqué a decirle nada. La manera como lo vi, era un líder, usted sabe, joven. La manera como lo vi, cómo andaba, cómo se expresaba, me dio a entender claramente que ya no estaba en nada. Amén. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia genuina con Dios, su palabra. Amén. Oh, si los hombres religiosos pueden llegar a eso, entenderán lo que le estamos diciendo en esta hora. Aleluya. Porque es una experiencia que penetra profundamente, y es imposible que nos podamos desarraigar de algo que ha formado parte de nuestra propia vida. Amén. Es como algo que ha penetrado ya todo nuestro ser. Formamos parte de eso y eso forma parte de nosotros. Es imposible desligarnos. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces esa experiencia ha desarrollado convicciones que han producido a través de las edades mártires. Hay un hombre, por supuesto, que puede llegar a ser un mártir por su creencia política, y a veces hay algunos de ellos con esas tremendas convicciones en su fe política o en alguna creencia pagana, religiosa, y es capaz de morir por ello. Pero vea la historia y usted no conseguirá nunca mártires
como los cristianos. Amén. La historia les dice a ustedes esa verdad. En el pasado se mostró ese hecho como algo extraordinario. Hombres, mujeres y niños que fueron a la arena cantando, perdonando a los suyos. Amén. En la hora de la muerte, cuando esperaban que pudieran estar maldiciendo y quizás hablando y diciendo cosas contrarias, era más bien el tiempo cuando el rostro le brillaba como el rostro de un ángel. Cuando podían mirar a sus enemigos con la mayor dulzura, orando en sus corazones por ellos. ¿Quién puede producir esa clase de mártires? Un político o un hombre de esos paganos que empieza a ser torturado por su creencia o por su fe, es en la hora de la muerte quizás maldice o quizás le desea que le vengan las 7 plagas de Egipto a esa gente. Pero un cristiano, por la Escritura, nos prueba que los que han muerto han seguido las huellas del Maestro. Esteban ahí ante la verdad, cuando la gente vio que su rostro brilló como un ángel, allí empezaron a apedrearlo. ¿Y cómo murió él? ¿Invocando acaso que las legiones de Dios vinieran para acabar con toda esa gente? Y yo, Señor, no les imputes este pecado. El cristiano sabe que es un pecado lo que están cometiendo contra él. Sin embargo, el corazón rebosa para poder decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Hombres y mujeres en el pasado sufrieron y murieron, pero que no pudieron renunciar a lo que creyeron. Madres en el pasado a quienes mataron sus hijos frente a ellos. Los romanos, soldados romanos crueles, como sin sangre y sin alma, mataban delante de las madres a sus propios niños, ahogándolos o haciendo alguna de esas cosas para ver si las madres se retractaban. ¿Cuántas veces las madres dijeron a los hijos, allá te vemos? Y los hijos diciéndole a las madres, madre, allá te vemos. Pero nadie podía hacer retractar esas vidas de aquello a que habían creído. Era imposible. Y algo había penetrado sus almas. Y era una fusión que se había hecho, porque habían experimentado algo genuinamente con Dios. Amén. Entonces, esto sucedió porque no fue una concepción intelectual. No fue algo que creyeron en la cabeza. Qué fácil era para una persona que había creído una cosa en la cabeza, como también pasó en la historia. Algunas personas que se fingieron creyentes, porque usted consigue eso en todas partes. En toda congregación hay personas que simplemente se han acomodado. Bueno, yo siempre he pertenecido a esta iglesia, y usted sabe, ahora estamos creyendo así, yo creo que es así, y entonces están como simplemente unidos aquí, pero sin una convicción personal. Y están en esa iglesia creyendo eso que los demás creen, pero sin haberse entrado en una experiencia personal con Dios. Y usted consigue eso en todas las edades, incluyendo esta edad. Tiene que haber gente así. Bueno, en el pasado algunos que fingieron ser cristianos, que para ellos quizás era sincero lo que estaban haciendo, pero no habían llegado a una convicción personal con Dios. Cuando los romanos les apretaron las tuercas, y lo que tenían que hacer era tomar un grano de incienso y echarlo ahí sobre la candela, como señal de que le rendían culto al César o a los dioses paganos. Cuando los cristianos prefirieron morir que tomar ese granito y tirarlo, los cobardes a última hora cogieron el granito y lo echaron allí para probar que no eran nada. Amén. Eso simplemente probó que lo que tenían era una concepción intelectual del cristianismo como la llamamos hoy. Pero bendito Dios, la experiencia cristiana es una convicción de corazón arraigado profundamente. Es algo que no se puede explicar en términos humanos porque decimos está ligado a lo divino. ¿Cómo se puede explicar que una mujer vea que sus niños se lo están ahogando en un estanque de agua porque un soldado romano lo agarre por los pies boca abajo y empieza en su presencia a ahogárselo allí? Esa madre que acaso no tiene sangre, no tiene qué, para decir sí, yo me retracto para que se salve su hijo. Y esa mujer, en cambio de hacer eso, se queda serena mirando al cielo y confiando que así como ese niño se va, ella también se va para estar en el mismo lugar con su Señor. Amén. Pero qué fácil es que una madre pudiera decir cualquier cosa para haber librado a su hija y para haberse librado a ella.
Pero ¿cómo lo puede hacer alguien que ya está ligado a lo divino, que ya está ligado al Señor, que pareciera que es hecho una misma masa? Ay, bendito el nombre del Señor. No se puede. Aleluya. El tal, como dice la misma Escritura, se hace partícipe de la naturaleza divina por la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:4, explica eso y dice que nosotros por las preciosísimas promesas, por las grandes promesas que Dios nos ha hecho, cuando las creemos, dice él, entonces nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Amén. Eso es lo que pasa. Las promesas de Dios son palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es Dios mismo. Si es Dios mismo y eso llega a morar en nosotros, pues estamos unidos a esa naturaleza divina. Amén. Que es una diferencia grande cuando nos unimos a la palabra o al credo, a la enseñanza de alguna persona o de alguna religión o credo, lo que sea. Cuando nos unimos a la palabra, nos unimos a Dios. Y por eso la Escritura dice que llegamos a ser partícipes, aleluya, de la naturaleza divina por esas preciosísimas promesas. Amén. Entonces su experiencia tiene que ver con la palabra de Dios. Si ustedes abren conmigo rápidamente su Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 1, miren lo que dice en el verso 16 en adelante. 2 de Pedro 1, verso 16 en adelante dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, no es por enseñanzas y cuentos y tradiciones de hombres, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿A qué apela aquí el apóstol Pedro? Apela a una experiencia. Amén. Dice, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Pedro oyó esa voz: este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Y tenemos también, dice, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro dice: lo que yo le estoy contando, las palabras que le estoy hablando, no son fábulas por arte compuestas, no es una mitología, no es simplemente un cuento, no es una novela, no es una historia profana, es algo que nosotros mismos palpamos cuando estamos con él. Amén. Pedro está apelando a una experiencia genuinamente con Dios. Amén. ¿Por qué? Esta experiencia es un nacimiento nuevo. Ahora mire, hay un texto usado muy común por los llamados evangélicos: el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿quién puede apelar a ese texto si todavía siguen tradiciones de vieja, si todavía siguen costumbres del mundo, si todavía acepta las cosas contrarias a la palabra? ¿Quién puede decir que ese texto es suyo? No importa cómo lo prediquen. El que está en Cristo, ¿quién es Cristo? La palabra que se hizo carne. El que está en Cristo, la palabra hecha carne, es una nueva criatura. Amén. Una nueva creación, un cambio radical ha sucedido en su vida, porque ha sido el momento cuando Dios lo ha despertado para que él sepa que era él. Amén. Entonces dice, las cosas viejas pasaron. Oh, ¿cuántos son los que hoy hablan de que cuando eran borrachos ya no lo son? Que ya eran fumadores, ahora no lo son, eran fornicarios, ahora no son. Bueno, eso es únicamente una parte del asunto. Amén. Porque hay mucha gente que sin necesidad de llegar a la palabra, sino bajo la influencia de buenos padres, bajo la influencia de alguna enseñanza, hasta de la educación física, la cultura física, puede nunca participar en vicios, puede nunca hacer esto, puede nunca hacer aquello. Pero eso no es el todo. Hay hombres religiosos, paganos en el mundo, que tienen mejor testimonio que muchos llamados cristianos. Pero eso no hace ni una cosa para el otro como no la hará para uno, si no está completamente balanceada. La moneda de Dios tiene dos caras, aleluya.
dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si habla del cambio en la cual tanto alarde se hace del cambio en cuanto a la vida pasada, tenemos que balancearla con la vieja cosa de la cual antes creíamos que tiene que ser apartada. Amén. Así que el testimonio es maravilloso porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero, ¿de qué le vale a usted tener apariencia de piedad y usted niega la eficacia, usted niega la palabra, usted niega la potencia y usted dice lo que la tradición dice contrario a la palabra? Eso no sirve. Eva sabía que si comía se moría, pero cuando el diablo le dijo no, no vas a morir, ella comió y se murió. Amén. Hoy la gente cree que si tiene un buen testimonio solamente, aunque crea que Dios es tres, se niegue a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y siga creyendo fábulas y cosas así por el estilo. Creen que están bien con Dios y apelan a su testimonio y apelan quizás a lo que Dios hace a través de ellos. Bien dice el Señor que en los últimos días habrá gente ungida pero falsa, y la falsedad está justamente en la palabra. Amén. Entonces, la experiencia de un genuino creyente es un nacimiento de nuevo, pero de nuevo en todo, no nuevo a la mitad. No es solamente el nuevo nacimiento en cuanto a que antes era un borracho y ahora soy un sobrio. No, es que antes creía en tres y ahora creo en uno. Amén. Es que antes me bauticé en título y ahora me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Es que antes no sabía que había profeta y ahora creo que hay profeta. Amén. Es que antes ni siquiera sabía que había un mensaje para esta edad y ahora creo que hay un mensaje para esta edad. Entonces las cosas viejas pasaron. Aleluya. ¿Qué voy a creer yo ahora que Dios es tres? Eso pasó para un genuino cristiano de la palabra. Ahora él sabe que Dios es uno. Amén. Aleluya. Entonces la experiencia de un genuino cristiano es un nacimiento de nuevo. Es hecho una nueva criatura, pero las cosas viejas pasaron, todas sin excepción. Ahora es significativo que esa fue la primera y fundamental enseñanza que el Señor Jesús mostró. Aleluya. Tenía que ser así porque esa es la base, el fundamento de todo. Amén. Él enfatizó el individualismo en las relaciones con Dios. Él nunca habló a base de masas. Y cuando él tenía mucha gente consigo, él dijo, aquí hay mucha gente que no son nada. Y entonces comenzó a predicar en la palabra, y la Escritura dice que se escandalizaron, cortaron los cabos y se fueron, porque no soportaron, porque al Señor no se entra por masas ni por familia, se entran uno por uno. Es un asunto individual. Amén. Entonces, el Señor enfatizó el individualismo en las relaciones con Dios. Él le dijo a Mateo, Mateo, sígueme tú. Amén. Él no dijo, Mateo, sígueme con tu familia y tú. No, dije, sígueme tú. Y usted entienda eso esta mañana. Sígueme tú. Amén. Cuando el Señor, tan unido a Juan y tan unido al Maestro, vio que el Maestro le decía, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, esto. Y le dijo el Señor a Pedro lo que le dijo. Cuando él vio al Señor que le dijo, Señor, y este que está aquí, Juan, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a dejar? Él le dijo, si yo quiero que él pase con él lo que pase, ese es asunto mío. Sígueme tú. Amén. Sígueme tú, dice el Señor. Aleluya. Oh, hermano, despierte. Usted puede amar mucho a los seres queridos. Usted sería capaz de dar su vida por ellos, porque Pablo lo dijo. Un genuino cristiano sería capaz de dar su vida por lo suyo. Pero, recuerda, el Señor le dijo, Pablo, sígueme tú. Usted se llama Juan o María, sígueme tú, dice el Señor. Amén. Entonces el Señor enfatizó el individualismo. Es decir, cada persona, uno por uno. Él dice, la puerta del mundo es muy ancha y ahí podemos entrar hasta por centenares y miles. Pero dice, la puerta de verdad es angosta.
Amén, amén. Es angosta, es pequeña. Aleluya. Él dijo que tan difícil era que se salvar un rico como pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Ve usted? Un camello a la vez, uno por uno. Una oveja por una. Para que el pastor pueda reconocer las ovejas. Él no las tira hacia adentro porque se le pueden colar los cabritos. La puerta, Él está en la puerta. Amén. Y Él las ve pasar una por una. Amén. Entonces, en el cristianismo de la palabra hay individualismo. Dios no trata con las masas, Dios trata con los individuos. En el pasado Dios trató con Israel como una nación, porque ese fue su pacto. Amén. Pero cuando Dios iba a sacar su pueblo, de la cual el pueblo de Israel no fue más que el instrumento para sacar a la luz esta heredad que son sus hijos, el Señor dijo: de un pueblo llamaré uno, de una nación llamaré dos. El que no fue llamado pueblo mío será llamado pueblo mío. Amén. Hablando de cómo Él iba a escoger a los que iban a ser de su novia de todas las naciones, uno por uno. Aquí quizás en los hogares de los que están aquí presentes en el auditorio, como los que me oyen por la cinta, quizás usted sea el único en su casa. Eso prueba el individualismo. Amén. Y si son dos en su casa, es muy probable que esos dos tengan que hablar separadamente de su experiencia personal. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora usted sabe, el hombre viene al mundo por un nacimiento natural individual. Ahora esto no hay que hablarlo mucho porque sabemos que no somos hechos por una máquina. Nacemos por el concurso de nuestros padres en matrimonio santo, uno por uno. Entonces llegamos así a experimentar la vida personalmente uno por uno. Somos diferentes de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, y somos aún diferentes en el carácter, en la apariencia y en muchas cosas. Aún los llamados gemelos en el mundo. Usted sabe que hay dos tipos de gemelos. Quizás no tenemos por qué entrar en la explicación de esto, pero todos los gemelos que usted ve no son iguales. Unos nacen en el mismo parto, uno primero que el otro, pero son separados. Y hay un tipo de gemelos que son verdaderamente gemelos, que tienen una diferencia con los otros. Entonces encontramos a gemelos, pero que no se parecen mucho. Pero hay un tipo de gemelos que pareciera que fueran dos gotas de agua. Digo pareciera, porque no son. Amén. Pero son tan parecidos que muchas veces, si usted no tiene, como dicen, un ojo clínico, si usted no las ve con frecuencia para notar sus aptitudes, su manera de hablar, sus maneras, usted cree que es la misma persona. Yo creo que hace algún tiempo, cuando predicábamos sobre algo similar, hablamos de cómo en la ciudad de Maracaibo sucedió un fenómeno una vez. Se trató de un par de gemelos de esta clase que se parecían mucho. Y a uno de ellos, como los dos estaban asociados en un negocio, a uno de ellos le hicieron una demanda y tuvo que estar en la cárcel. Ahora, no fue sino meses después cuando descubrieron que esos dos hombres eran tan iguales que por cuanto los dos eran hermanos, el negocio era de los dos y no querían pues que uno solo permaneciera en la cárcel. Cuando uno iba a visitar al otro, se quedaba y el otro salía. Entonces uno pasó una semana en la cárcel y el otro pasaba la semana libre, y después el otro tomaba su turno, y fue así de tal modo que por muchísimo tiempo no llegaron a saber lo que estaban pasando entre esos dos hermanos. Para la ley, para la apariencia humana, el que estaba en la cárcel era el morocho tal y el que estaba fuera era el morocho tal. Resulta que eran tan parecidos que pudieron hacer eso por un tiempo. Pero un día lo descubrieron. Amén. Lo descubrieron. ¿Para qué traigo esto? Simplemente para mostrarle cómo puede haber una semejanza tremenda en dos seres que nacen. Sin embargo,
usted los mira bien y al fin llega a ver que sí tienen diferencias y a veces bien grandes. Lo que pasa es que el ojo pues mira apresurado y le parece que los dos son muy parecidos, como en efecto lo son, pero no son iguales. Usted mira, por ejemplo, cuántos millones hay, 3 billones, 3.000 millones de personas hoy en el mundo, más de 3.000 millones de personas en el mundo hoy, y usted no consigue 2 huellas digitales iguales. Y esa es la manera como el mundo científicamente puede comprobar la identificación de las personas. No hay 2 personas que tengan la huella digital igual. Eso le prueba entonces que somos individuos separados. Podemos venir del mismo padre, de la misma madre, de la misma familia, de la misma cosa de acá para allá, pero cuando llegamos a la vida y nos desarrollamos, comenzamos a tener características diferentes, inclinaciones diferentes. ¿Cuánto me entiende, hermano? Amén. Entonces somos diferentes de nuestros hermanos y vecinos en apariencia, en carácter y todo. Y por supuesto, como hijos, llevamos la simiente de nuestros padres en nosotros. Así que venimos al mundo como individuos por nacimiento natural. Amén. Ahora, fíjese cómo el profeta nos ha dicho que las cosas terrenas reflejan las cosas espirituales. No importa que Dios las haya puesto o que el hombre comience a crearlas. El hombre en su afán por crear y por hacer, sin darse cuenta, refleja en lo que hace la edad en que vive en una manera espiritual. El profeta nos llevó a través de la locomoción o transportación de las edades, como la edad de Lutero fue manifestado en el caballo y la carreta, la edad de Wesley en el automóvil, la edad de los pentecostales en los aviones, pero la edad de la novia en los astronautas. ¿Por qué no salieron los astronautas antes? Porque la novia todavía no estaba en la escena. Amén. Amén. Entonces, el profeta dice, usted ve un árbol aquí, es porque hay un árbol allá. Amén. Entonces el hombre cuando iba a ser creado, Dios creó esto y creó aquello y creó los animales, creó las aves, creó todo. Y cada una de esas cosas reflejando cosas espirituales. Pero cuando Dios iba a crear al hombre, ¿qué hizo? Pensó en sí mismo, hizo al hombre como a su imagen y semejanza. Por eso no hay nada más grande en la tierra que el hombre, porque no hay nada más grande en el cielo que Dios. Entonces el hombre es hecho a la imagen de Dios. Por eso el hombre tiene las capacidades que tiene. Pero el hombre ha sido creado en tal manera que todo lo que produce o todo lo que procura hacer está reflejando esas verdades. Amén. Por eso, ¿ustedes recuerdan cuando se estalló la bomba de Hiroshima? Yo no puedo recordar si fue en el 45, creo que fue, en el 44. Justamente, esa bomba explotó, la explosión de los átomos, y nosotros la pasamos por alto. Hay una serie de cosas que nosotros pudiéramos ahora comenzar a mostrar. ¿Pero qué revelaba eso? El poder atómico de la palabra de Dios que había de caer a la tierra. Porque en el 46 fue cuando el profeta salió adelante. Amén. En el 47, en el 48, después de la explosión atómica, o con la explosión atómica, estaba Dios mostrando lo que el hombre era capaz de hacer, porque Dios estaba ya en la posición de hacer explotar sus bombas atómicas de su espíritu manifestado en el profeta de la edad, cuando le dio vuelta al mundo entero con sanidades y milagros y el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay una serie de cosas que nos revela, como ya le hemos visto en aquel mensaje de cuenta regresiva, que las cosas naturales reflejan las cosas espirituales. Dice, cuando una persona está enferma y está ahí muriendo, pero está buscando vivir, es porque él sabe que hay una vida más allá. Amén. Un árbol está carcomido, está muriéndose, y está mostrando ese afán por vivir, es porque hay un árbol por allá que también tiene vida. Entonces las cosas terrenas son reflejos de las grandes verdades espirituales. Cuán lejos pudiéramos ir con las estaciones, con el sol, esa es una cosa conocida. Ahora, entonces,
nosotros como humanos, con lo que nos vemos, venimos al mundo como individuos por medio de un nacimiento natural. Si no nacemos, no existimos. Si no nacemos, no podemos llegar a contemplar o a participar de esta vida. Usted como hombre pueda que tenga hijos en sus lomos, pero usted no puede decir, ay, mira qué bonito el hijo mío que tengo si todavía está en los lomos suyos. Pero cuando ese hijo salga y crezca, tiene compañerismo con usted, entonces cuando ese niño que estaba en sus lomos puede decir, ay, qué bonitas son las flores, qué bello un amanecer, qué bonito esto, qué lindo aquello. Así, pero antes no puede hacerlo. Entonces cuando somos manifestados, cuando llegamos a ser para el mundo y para nosotros mismos lo que somos. Entonces cuando nacemos en lo natural, es cuando Dios da expresión a lo que esa criatura es. ¿Cuánto entienden eso? Entonces el Señor Jesús apeló a esta misma experiencia, pero en lo espiritual, para que podamos pertenecer a la familia de Dios. Amén. Oh, esta es una de las grandes verdades que el profeta enfatizó. Él dice, usted no puede ser agregado a la familia, usted no puede ser añadido a la familia, usted tiene que nacer en la familia. Amén. Yo soy un Galdona, yo no tengo que unirme a los Galdona, yo nací entre la familia de los Galdona. Su familia es Hernández, su familia es lo que sea. Si usted nació en esa familia, usted no dice, bueno, yo voy a ver si pertenezco a la familia. No, usted ya nació dentro de esa familia. Amén. Entonces, para que usted pertenezca a una familia, usted tiene que nacer en ella. Amén. Para que usted pertenezca a la familia de Dios, usted tiene que nacer en ella. Amén. Ahora usted se da cuenta cómo esta sencilla verdad hecha por tierra, esas ideas de, bueno, usted sabe, yo quiero ser religioso. Bueno, usted sabe, si usted cree así, usted firma esto, usted le da la mano al pastor, usted acepta esto, usted se bautiza, usted hace esta cosa, usted puede pertenecer a la religión. Bueno, yo creo que sí, puede pertenecer a esa religión, pero eso no le da a que pertenezca al reino de Dios. Amén. Al reino de Dios nadie se añade, nadie se agrega, nadie viene a ser, como dijéramos, metido allí o incorporado por vías naturales. No, usted tiene que nacer en ese reino. Entonces el Señor Jesús mostró, si el hombre en lo natural nace de padres y aparece en la vida como un niño y crece, entonces él apeló a esa misma experiencia en lo espiritual, para que nosotros podamos entender que esa es la manera de pertenecer a la familia de Dios. El profeta nos probó ya cómo las mismas cosas que suceden en el nacimiento del niño tienen que suceder en lo espiritual, en el nacimiento del hombre o la mujer cristiano. Amén. Tiene que creer para bautizarse en agua, luego tiene que creer que es santificado por la sangre, y luego tiene que recibir el bautismo del Espíritu, porque esos son los procesos en los cuales una vida viene al mundo. La madre derrama sangre, o primeramente agua, después sangre y después aparece la vida. Amén. Si no hay esas tres cosas, no hay vida. Entonces si quiere nacer en el reino, usted tiene que, es decir, si usted quiere pertenecer al reino, usted tiene que haber nacido en ese reino. Si yo tuviera por vecinos a la familia González, y yo soy Galdona González, que se parecen, Gon, pero eso no me hace, ay, yo quisiera pertenecer a la familia de ustedes. Ni que me adopten podría servir, porque ante los humanos sí, está adoptado en la familia, pero ¿cuándo puedo yo decir que yo tengo sangre de ese padre? No lo puedo tener, porque yo tengo sangre de un Galdona. ¿A cuánto me están entendiendo? Amén. Esto tiene que ser entendido, porque voy llegando a esa experiencia personal, a donde usted no es simplemente un creyente de la palabra, o está usted un asimilado a este mensaje. Usted tiene que saber quién es su padre, quién lo engendró, de qué lo engendró. Amén. Si usted conoce su familia y usted la recibe, y ya hay comprobación y hay testigos y todo de que usted pertenece a esa familia, que su sangre es la sangre de su padre, pues entonces usted tiene confianza y sabe que allí pertenece usted. Bueno, esta es una experiencia mayor todavía.
la experiencia de saber, aleluya, de que pertenecemos a nuestro Padre. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a Nicodemo. Ahora ustedes saben que Nicodemo perteneció a un sistema religioso que se caracterizó por la fe de los padres, y un concepto intelectual de lo que los padres creyeron, que unido a un testimonio, a una acción que lo respaldaba, eso bastaba. Entonces así esa acción o testimonio, así fuera meramente una cosa externa, así fuera un hombre que simplemente cumplía con los requisitos de su religión, se visten en los domingos así, asisten a tal reunión los sábados, entonces además de eso, ofrenda, diezma, visita a los enfermos, hace eso. Y si una persona hace eso y ese es el requisito de determinada religión, pues entonces esa persona pertenece a esa religión. Bueno, en cierto modo eso era la manera como los judíos creían, y así tuvieran un testimonio completamente diferente, espiritual. Sin embargo, por hacer estas cosas meramente externas, las personas se identificaban con esa religión. Si usted es una persona que después de decir que es evangélico, mañana pasado dice, no, yo creo que el sábado es el día en que hay que rendirle culto al Señor, y entonces usted comienza a guardar el sábado, usted se identifica con los sabatistas. ¿Me entiende usted? Bueno, los judíos decían, no obstante que querían matar al Señor, que lo llamaron samaritano, que lo llamaron cobilón y bebelón, lo llamaron de todo. Sin embargo, se abrían la boca bien grande y decían, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Ve usted? Moisés, con todo lo que era, la Escritura dice que era el hombre más humilde de la tierra. Que cuando sus enemigos se le levantaban en contra, se tiraba rostro a tierra para rogar por ellos. Ahora, aquí hay gente que quiere matar a aquel de quien Moisés dijo que había de venir, y abrían la boca grande para decir, nosotros somos discípulos de Moisés. ¿No le parece que hay mucha religión que se parece mucho a esto? Gente capaz de hacer muchas cosas con usted. En estos días, cuando el hermano Soto vino y nos mostró, pues, o nos dijo algo de lo que ya sabíamos, porque ya nos había hablado por teléfono, de cómo en el periódico La Prensa, y entre paréntesis sigue saliendo el artículo sobre la necesidad de revelación por la prensa. Amén. Bueno, hay uno llamado cristiano allá que usa una batola, y ese hombre pues es enemigo, pero se llama cristiano. Amén. Ese es un cristiano de boca, de lengua, que con los labios procura tener el nombre y el Señor en su boca, pero su corazón lejos está de Él. Amén. Entonces, el Señor mostró esto, lo revela la censura que Él tuvo sobre los fariseos, cuando sabiendo cómo estaban los llamó sepulcros blanqueados. Usted busca entre otros capítulos el 23 de Mateo, y usted encuentra al Señor como le dice a los fariseos, ¡ay de vosotros fariseos! ¡Ay de vosotros escribas hipócritas! ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos! Dice, fíjese, por fuera a la verdad, por fuera se ven hermosos. Batoluo. Bueno, además está decir lo que pudiéramos decir. Fíjese, por fuera hacen que la gente crea y tenga una apariencia que son unos santos. Dice, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Amén. Amén. Oh, hay mucha gente que no podría aceptar al Señor como su pastor, o como su obispo, o como su papa. Amén. Hay mucha gente que le gustaría, que el Señor Jesús viniera por acá, viniera el Señor Jesús y tomara su palabra y lo volverían a crucificar otra vez. Oh, Pablo, ese gran hombre. El Papa actual tomó el nombre de Pablo, viniera Pablo y le encontrara cara a cara, lo liquida, lo meten allá en uno de esos sótanos y acaban con el Pablo de la cual ellos toman el nombre de Pablo. Pablo se le aparece y le canta la verdad, lo entierran. Amén. ¿Por qué? De
De labios lo honran, mas su corazón está lejos de él. Amén. Muchas religiones y religiosos pueden caer bajo las palabras del maestro, cuando ahí mismo también le digo, vosotros de fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía y de iniquidad. Amén. Entonces el pueblo israelita, de la cual Nicodemo formaba parte, era gente que miraba la parte externa y simplemente admitían para un buen ciudadano, un buen religioso, un hombre de un testimonio así acá, aunque por dentro fuera un diablo creyendo cosas contrarias y capaces de por su celo matar a un semejante. Amén. Cuando Nicodemo, en representación de los fariseos religiosos, buscó discutir religión con el Señor, y cuando comenzó aquella noche, porque no tenía valor para venir de día, el Evangelio de Juan lo menciona 3 veces con ese paréntesis, el que vino a Jesús de noche. Cuando él vino a hablar, y sin duda que vino en representación de los demás, porque él dijo, sabemos que has venido de Dios. Cuando él comenzó a hablarle de religión, el Señor le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, a ti personalmente, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Amén. Si usted entiende que nacemos uno por uno, aleluya, al reino de Dios tomando la perfecta figura del nacimiento, tenemos que entrar uno por uno. Tenemos que nacer de nuevo, o sea, nacer de la palabra, nacer de Dios, ser engendrados de Dios, porque si yo soy un Galdón es porque mi familia es Galdona, mi padre fue Galdona. Si usted quiere ser de Dios, su padre tiene que ser Dios. Amén. Si su padre es otro, pues es un engaño, está usted engañado creyendo que Dios es su padre. Y usted sabe que un hombre puede vivir, o una persona puede vivir engañado creyendo que su padre es uno cuando es otro. Amén. Entonces en la vida cristiana no podemos jugar con esto, ni podemos aceptar, bueno, a mí me parece porque yo creo. No, tenemos que ir al grano. Y así como el niño cuando nace es una experiencia por la cual pasa. El niño no se queda ahí en la cama, el niño no se queda ahí así tal como nació, tiene que pasar por una experiencia, y por eso los médicos, mirándolo desde el punto de vista natural, le echan su nalgada al niño. ¿Para qué? Para que despierte y se dé cuenta que ha venido a la vida. Amén. Oh, yo creo que hay muchos cristianos y cristianas que le hace falta una buena palmotada al Señor para que despierte. Amén. Están ahí como niños azules, como niños muertos sobre las camas o sentados sobre la silla sin haber despertado a la realidad de la vida. Es una experiencia, aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. La respuesta de Nicodemo revela su completa ignorancia a la verdad central espiritual. Un hombre religioso, marcadamente religioso, conocedor de la verdad, en quien los fariseos seguramente dijeron, bueno, ¿por qué tú no vas y te encuentras con ese hombre y hablas un poquito con él? A ver si tú le puedes ganar el argumento para que ese hombre deje de hacer lo que está haciendo. Y él llegó allá muy dulcito. Sabemos, Rabí, que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Y él esperaba que el maestro le dijera, muchas gracias, Nicodemo. Así harían muchos hoy. Maestro lo miró y le dijo, mira, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Eso fue una bomba. Y eso fue una bomba atómica. El maestro de Israel, a quien todos le tenían estima, el más grande de los religiosos en su tiempo, y que él tenía que ser un verdadero religioso, que si eso se lo dijéramos a papas y obispos y pastores y a mucha gente en las iglesias hoy, son capaces de sacarnos la mano y abofetearnos creyendo que somos una cosa diferente. Pero la verdad de Dios permanece. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Dicen amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, continuando, Nicodemo le fue
dicho, te es necesario nacer otra vez. Dije que la respuesta de Nicodemo revela la más grande ignorancia que un hombre puede tener en el tiempo en que vivió, que es una semejanza de hoy. Cuando el Señor le dijo eso a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo, Nicodemo empezó a hacer preguntas para poder despertar, porque era como un letargo en que estaba. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Pues si ya nació y es un viejo, ¿cómo va a nacer otra vez? Amén. ¿Ve usted? A millares de religiosos hoy le preguntamos o le decimos que hay que nacer de nuevo. Y si, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero se llaman cristianos. Se llaman cristianos. Y le dice, hay que nacer otra vez. Porque el hombre es un ser natural en la carne, pero es un ser espiritual. Entonces, si llegó a la vida en la carne por un nacimiento natural, tiene que llegar a la vida espiritual por un nacimiento espiritual. Amén. Pero mucha gente mira la religión bajo el punto de vista humano, visible, carnal, hasta donde pueda. Y para muchos la religión no es más que hacer flexiones y cosas correspondientes al cuerpo, maltratar el cuerpo, cargar algo colgado en el cuello, o algo así material. O, si van un poquito más lejos, aceptar algunas cosas en el sentido intelectual. Pero no hay nada allá abajo. No hay nada allá abajo. Por la cual entonces la religión simplemente es un acto externo, físico y cuando más mental. Amén. Y por eso es que Nicodemo tuvo que sorprenderse. Y si una persona se sorprende hoy ante la verdad del nuevo nacimiento, esa persona está exactamente como Nicodemo, no importa que sea papa, obispo o lo que pueda ser. Si no ha nacido de nuevo, no está en el reino de Dios. ¿Tiene el hombre viejo que volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Mire qué manera de responder un hombre religioso como es. Ahora, eso me parece a mí que es la cosa más infantil, que un hombre contestar así. Pero eso prueba que hay grandes religiosos que no tienen revelación para conocer la verdad. ¿Por qué le pasó a esto a Nicodemo? Porque él no tenía revelación. Él no sabía nada del sentido verdaderamente espiritual. Él creyó que ser religioso y ya pertenecer a una de las tribus de los judíos, cumplir con la ley farisaica, cumplir con las tradiciones humanas y aún con algunos preceptos de los que había dado Moisés, eso bastaba. Si no había matado, si no había robado, si no había hecho esto, si no había aquello, y le parecía que era un hombre recto, eso le parece a muchos que es la manera de ganarse el cielo. Pero usted puede ser el hombre más recto del mundo. Usted puede ser el más grande de los filántropos. Usted puede ser el hombre del cual el mundo no le muestre tacha. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted es igual a cualquier otro. Amén. Porque simplemente usted no pertenece a la familia de Dios. Aleluya. Esta es la parte más difícil para que la gente entienda. Usted tiene que nacer dentro de la familia del Señor. Y mientras usted no nazca, usted no tiene privilegios de Dios allí. Amén. Usted no tiene herencia. Usted no puede llamar a los demás hermanos suyos porque son de una familia extraña. Amén. Amén. Oh, hermanos, esto es algo muy duro, pero es la pura verdad. Amén. Entonces, cerciórese de dónde está. ¿Está usted asimilado en la fe? ¿Asimilado en el mensaje? Pues es buena hora para que despierte. Amén. Tiene que despertar, usted tiene que creer en verdad. Tiene que tener esa experiencia personal. Tiene que haber sentido la mano del Señor sobre la vida suya, que lo ha despertado y sabe de qué mundo viene y a dónde va. Amén. Nicodemo estaba acostumbrado a ver las personas asimilarse a la religión sin ninguna experiencia personal con Dios. El que nacía judío ya nacía en la religión de la nación.
que era la religión de los padres y de los patriarcas hebreos. ¿No oímos mucho así hoy? Ah, sí, yo nací católico y yo sigo siendo católico, mis padres son católicos. Yo nací evangélico y mis padres son evangélicos y yo soy evangélico. Así creía Nicodemo, porque él creía que simplemente con asimilarse a la religión tenía. Ellos habían perdido, ¿sabe por qué pasó eso? Ellos habían perdido el sentido de la fe personal en Dios y su palabra. Amén. Porque cuando no hay experiencia personal de fe, cuando no hay una experiencia personal de fe en Dios y su palabra, entonces una aceptación mental de ideas o de doctrinas o credos basta para pertenecer a tal o cual religión o cual creencia. ¿Usted quiere ser un masón? Usted simplemente le presentan allá cuáles son las condiciones para ser masón. Y si usted puede hacerlo, ya está, usted es un masón. ¿Usted quiere pertenecer a los rotarios? Pues le muestra la condición, hay que pagar esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que proponer hacer esto. Entonces hay el primer día, la fiesta, lo que sea, para introducirlo, ya está, ya usted es un rotario. Amén. Y desgraciadamente este fundamento humano ha penetrado y perdura en muchas llamadas religiones. De tal modo que si usted quiere ser de tal religión o de tal creencia, usted quiere ser Rosacruz, usted quiere ser espiritista, usted quiere ser lo que sea, pues simplemente usted asiste a sus sesiones, asiste a lo que ellos, y cuando le preguntan, ¿usted cree? Sí, yo creo. Ah, entonces usted es uno de los nuestros. Amén. Eso lo consigue usted, y digo, no solamente en estas cosas profanas, de una logia, de una sociedad benéfica, o de una creencia de esas llamadas de ocultismo, sino que lo conseguimos en las llamadas religiones cristianas y aún las llamadas evangélicas. Amén. Y se lo voy a pintar. Hay, por ejemplo, tomemos los bautistas. Usted viene de una religión o de una creencia llamada evangélica, a donde ya le echaron un poco de agua en la cabeza. Usted tiene un buen testimonio, usted cree todavía en tres y usted cree todavía en esas cosas viejas de tradición. Pero usted le echaron agua en la cabeza. Se encontró y se conectó con unos bautistas que tienen una convicción profunda de que el bautismo es por inmersión. Le sacan ustedes la etimología de la palabra en el griego baptizo, sumergir, meter debajo de, y cuando eso se lo meten usted en la cabeza y le entró aquí, usted dice, yo tengo que bautizarme así. Entonces, porque se bautizó así, la iglesia en la cual pertenecía lo echó fuera. Amén. Entonces, la iglesia que le ha predicado a través de sus miembros, o alguno de ellos, le ha predicado que el bautismo es por inmersión, lo recibe. Amén. ¿Qué lo ha hecho usted bautista? Porque usted era presbiteriano y le habían echado agua en la cabeza. Usted era luterano y le habían hecho otra cosa. ¿Qué lo ha hecho usted bautista? Creer ahora que el bautismo es por inmersión. Amén. Amén. Ahora, ellos pueden argumentarle y decir que eso bajó, que si para allá y que si para acá. Bueno, a mí no me vengan con cuentos porque yo estuve en ese nido. Amén. Y nosotros aceptamos como bautistas personas que después se convertían en la defensa de esa realidad. Yo recuerdo un pastor, el primer pastor bautista al cual yo pertenecí, que él insistía en un hombre, que, bueno, a nosotros nos pareció que el hombre no estaba muy cuerdo después de todo, pero él insistía y le decía que él no estaba bautizado, tenía que bautizarse, usted sabe, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero que tenía que sumergirse. Aquel hombre no le aguantaba la conversación al pastor, y un día se lo quitó de encima y le dijo él, pero mire, señor pastor, si yo cada vez que voy a la playa, yo siempre me tiro de un trampolín, y cuando yo me tiro allá arriba digo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¡puchum!, y ya yo estoy bautizado. Amén. Bueno, no quiero decir con esto que el pastor lo recibió por eso, pero estoy diciendo de cómo la argumentación intelectual puede llevar a una persona simplemente a eso. ¿Por qué es que tantas de estas denominaciones
que luchan a través de una doctrinita, a través de una cosita de esa, usted lo ve vueltos tan mundanos. Mujeres verdaderamente pervertidas moralmente, en su manera de vestir, en su manera de arreglarse. Amén. Pueden, como dice el profeta, decirle mañana a una diosa en su cara que no fueron infieles a su marido, pero su manera de vestir va a hacer que 1,000,000 de manos se levante y la llame adúltera. Amén. ¿Por qué? Por la manera como se presentó por las calles delante de los hombres. Pero pertenecen a la religión y pertenecen a muchos. Así que si usted quiere ser bautista, usted acepta que el bautismo es por inmersión, viniendo de una iglesia que le echó un poco de agua en la cabeza, y ya entonces un testimonio. Aquí tenemos un hermano que ha sido convencido y se ha bautizado. Otro bautista, ¿cómo decir? Otro presbiteriano, que se vino de los luteranos porque aceptó el gobierno diferente. O pudo haber sido hasta un presbiteriano y hasta un bautista que se vino de allá, y después que lo convencieron que debiera bautizarse por inmersión, se encontró con unos adventistas, y esos adventistas empezaron a mostrarle que no era el domingo sino el sábado, y ese lo metieron y le metieron esto hasta que el hombre dice: ah, sí es verdad, se salió de los bautistas y ahora ya no es bautista sino que es adventista, porque lo convencieron por la cabeza de que no es el domingo sino el sábado. Amén. Y usted consigue a muchas denominaciones que uno solo de esos principios hace que se le anexe una cantidad de personas simplemente por esa idea. Amén. ¿Cuál es lo fundamental para los bautistas? Ellos hablan del nuevo nacimiento, y de eso quiero entrar dentro de un rato para hablar un poquito más de eso. Ellos hablan de eso, pero su punto principal, y por eso se llaman bautistas, y dice que vienen de los anabaptistas o rebautizadores, porque no aceptan el bautismo sino por inmersión. Los sabatistas, o llamados del séptimo día, bueno, ellos se conocen es por esa doctrina. Los pentecostales, bendito Dios, y aquí no quisiéramos herir mucho, pero la carne tiene que sentirse también. Amén. Los pentecostales, viene una persona de cualquiera de esas por allá y estuvo en un cultico donde habían unos hermanitos por allá, y entonces, ¿sabe? Algo pasó y le cayó un rocito y él sintió una cosita. Él empezó: hay algo diferente aquí, ¿verdad? Y comenzó a sentir esto y aquello, y de repente bajó algo y empezó bla, bla, bla. Amén. Entonces, enseguida, esa persona que antes quizás era quizás católica romana, después se hizo presbiteriana, después se hizo bautista, después se hizo sabatista, viene ahora que viene a Pentecostés. Amén. Y alguien me dice: bueno, pero esa persona parece que es que fue a tal. No, es concepción mental, y voy a llegar a la razón de esto. Amén. Es concepción mental por el hecho de que no crea toda la palabra. Amén. Entonces a persona le hablan de Pentecostés, oraron por él y fue sanado, y cualquier cosita que llegó, entonces enseguida esa persona se asimila a los pentecostales. ¿Por qué? Porque llegó a tener una concepción mental de esta o de aquella idea. Bueno, esto es muy largo y pudiéramos ir muy lejos. Pero cada uno de ellos, sea luterano, presbiteriano, católico, pentecostal, adventista, ruselita, y los 960 y pico que faltan, cada uno de ellos tiene una confesión de fe. Y esa confesión de fe, como llamados evangélicos, dicen que está en la Biblia. Cada uno de ellos cree y afirma que lo que ellos dicen está en la Biblia. Y usted consigue a los presbiterianos con los bautistas en grande lucha, porque los bautistas no aceptan que los luteranos se bauticen echándole agua en la cabeza, rociándolo. Entonces alguno dice: mire, es que usted no conoce el griego y por eso es que pasa eso, porque baptizo significa sumergir. Lo agarra uno de los que conoce griego de allá de los presbiterianos
y lo convence por un juego de palabras que el bautismo no tiene que ser así sino asá. Amén. Entonces los encontramos en contraposición. Uno dice que el gobierno tiene que ser de obispos, otro de papas, otro de sínodos, otro de directiva, otro congregacional, y usted consigue una cantidad de cosas contrarias. Y ellos dicen que eso está en la Escritura. Ahora, en abierta contradicción uno con el otro, siguen afirmando que lo que ellos creen está en la Biblia. Ahora, hermanos, tenemos que darnos cuenta que es una verdadera locura y no es más que un fanatismo cerrado, que uno sumerja y otro rocíe y que los dos digan que eso está en la Biblia. Eso puede estar en la Biblia de otro, pero no en la Biblia de Dios, porque Dios no se contradice ni es bilingüe. Amén. Eso es ignorancia de que eso que están predicando y afirmando no es más que una cosa de fundamento humano que está en la cabeza. Amén. Porque repito, Dios no se contradice, Dios no es bilingüe. Cuando Dios habló de bautismo, Él no le dijo a la gente que podía ser así o así o asá, porque Dios guarda armonía en sus figuras con la verdad. Amén. Si yo tengo que mostrarle a usted cómo es una mesa, yo tengo que buscar un objeto que se parezca a una mesa. Yo no puedo ilustrarle a usted una mesa con una bola. Amén. ¿Qué se parece una bola a una mesa? Pero eso es lo mismo. Gente procurando creer que Dios mostró el bautismo en diferentes maneras a través de una ilustración completamente contraria. Es imposible. Dios dijo la verdad. Lo que pasa es que hemos interpretado y añadido a las cosas que Dios habló. Eso es interpretación humana, porque Dios no se contradice. Sin embargo, ante la opinión pública, ellos hacen a Dios contradecirse. Amén. Y por eso usted encuentra eso como no fue en el pasado. Hoy no nos vienen con esa cancioncita porque tenemos suficiente valor para cantar claro. Pero antiguamente, bueno, pero usted sabe, ustedes son así. Y allá yo vi allá que la gente le mojan la mano así, lo echan y lo bautizan. Y ustedes tienen un tanque ahí y lo sumergen. Y usted sabe, procuramos no y que no escandalizar. Y decían, bueno, usted sabe, esas son cosas, usted sabe, secundarias. ¿Secundarias? Que usted tome la bandera de Venezuela y le ponga el rojo arriba y el amarillo en el centro y se la lleve, mire, y esa es la bandera de Venezuela. Eso no importa. No importa, usted puede tener otra bandera, pero eso no es la bandera de Venezuela. Amén. Es por eso que le decimos a la gente, si usted no está bautizado, como dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesucristo, usted no está bautizado. Así lo hayan metido y casi se haya ahogado en un estanque de agua. Usted no está bautizado. Amén. Y se lo decimos para que despierte, para que no viva engañado. Aleluya, porque Dios no es bilingüe. Amén. Esto es interpretación humana que viene por el intelecto. Porque Dios es el propio intérprete de su palabra. Y la palabra de Dios es conocida por revelación. Revelación viene al corazón, a donde está la palabra. Y si usted cree que el bautismo es así, así, y eso es contrario a lo que la revelación le ha mostrado, eso significa que eso es de la cabeza. Ahora ve usted por qué yo le digo que hay mucha religión intelectual. Mucha religión que simplemente porque acepta esto ya se mete a ella, después dejó eso, sigue con aquello y se mete a esto y agrega esto. ¿Por qué? Hay mucha religión intelectual. Pero la fe verdadera es fe de revelación. Aleluya. Amén. Y es una revelación individual que Dios imparte por elección suya. Nadie conoció al Padre sino el Hijo. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, y aquel, amén, y aquel a quien el Hijo le place, y en palabras muy criollas, no se ofenda, le da la gana. Amén. Y yo no me río mucho de esto porque ese es asunto de Dios. Ay, Señor, que yo soy bueno, que si mi papá, que si mi mamá. ¿Y de qué familia eres tú, muchacho? Ay, yo soy de los González. No, yo estoy lidiando con la familia Galdona.
Ay, no puedo pertenecer a la familia. Bueno, hijo, tú te puedes asimilar, vivir con ellos, comer con ellos, y hasta te pueden, te sabes, darte tu cariñito, pero tú no eres Galdona. Amén. Aquel a quien el Hijo le place revelar. Aleluya. Por eso hay esa lucha entre las religiones hoy, porque hay 969 religiones en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque no hay revelación individual. Amén. El hombre con revelación tiene lo que Dios le da, no lo que la cabeza con los hombres, con sus pensamientos le puede producir. Entonces la persona, si es por revelación, viene a él solo. Él puede que lo comunique con otro, que tenga revelación y tengan armonía, pero le viene a él solo. Bienaventurado eres Pedro. Aleluya. Amén. Él no dijo, bienaventurado usted es el cuerpo apostólico. Eso no es la manera de Dios obrar. Bienaventurado eres tú, Pedro. Sígueme tú, Pedro. Sígueme tú, Mateo. Amén. Entonces, es una revelación individual que Dios imparte por elección suya. Dice, la misma unción que Dios ha puesto en usted, esa misma unción te enseña, te revela. Aleluya. Así el cristianismo es una fe individual revelada. Y no es un concepto de familia, o de nación, o de tribu. Nadie nace ya cristiano. Amén. Hay una expresión ya bastante rara. Amén. Estoy hablando de que usted, porque pertenezca a familia cristiana, aún genuina, si usted nace dentro de esa familia, no significa que por eso nació en el reino de Dios. Eso es lo que quiero decir con no haber nacido cristiano. Pero para ser cristiano en el sentido verdadero, hay que nacerlo. Esta frase la he usado para desvirtuar la idea, porque no hay otra manera de explicarla, de que si yo tengo hijos y yo soy un cristiano, los hijos que nacieron de mí, bueno, como el papá de ellos es evangélico, es esto, aquello, pues entonces los hijos son así. No, señor, usted no nace así. Usted nace, como dice el profeta, un mentiroso diciendo mentiras, un pecador cualquiera. Amén. Pero llega el día, bendito el nombre del Señor, cuando el fenómeno sucede, y le sucede a usted solo en la casa, montado sobre un árbol, metido dentro de un barril, en un hueco, debajo de una cobija, debajo de una cama, donde quiera. Es una cosa muy personal. Y yo todavía no he oído dos personas que han creído cuyo testimonio sea idéntico. No puede ser. Cada uno ha creído en experiencias o en situaciones diferentes. Amén. Entonces, tiene que tener una experiencia personal con Dios y su palabra. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer otra vez. Así como solo viniste en lo natural, así es necesario que nazcas espiritualmente. Y al tratarse de un nacimiento, esto prueba el individualismo en la experiencia cristiana. Ahora usted sabe que en los humanos, que es la figura de Dios, la inmensa mayoría nace de partos sencillos. Y por eso los morochos o los tripochos o los que nacen 4 o 5 a la vez son cosas excepcionales. Eso está fuera de lo común. Lo común es que un niño nazca solo o una niña nazca solo. Y la inmensa mayoría, digo, han nacido así. Y como una prueba, ¿cuántos aquí son gemelos que nacieron con los brazos levantados? Bueno, aquí el auditorio con 300 o 400 personas, ni uno se levanta. Eso prueba que todos nacimos uno por uno. Amén. Entonces la excepción confirma la regla. Entonces Dios, hablando con Nicodemo,
le hace ver que se trata de un nacimiento individual. Entonces, al tratarse de un nacimiento, eso prueba el individualismo en la experiencia cristiana. Entonces, para nacer, se necesita una simiente y un campo propicio. Amén. Ahora vamos a entrar en la ilustración. Como los granos. ¿Qué quiere usted sembrar en su campo? Bueno, la recomendación es que en este tiempo se da buen maíz. ¿Qué hacemos? Vamos y recogemos unos granos de habichuelas o caraotas. No, no somos tan locos como eso. Si queremos maíz, buscamos un saco de maíz. Amén. Y buscamos maíz con la cual nadie se ha metido ni que se lo ha comido, que si este animalito, que si este... nada. Maíz purito como vino de la mazorca y como vino como Dios lo crió. Entonces, ¿qué queremos sembrar? Maíz. ¿Por qué? Queremos recoger maíz. ¿Qué pasa con el terreno? Lo aramos, lo regamos, le echamos todo el material que se necesita, tenemos cuidado de ese terreno, y aunque nosotros no podemos hacer que el terreno produzca eso, sin embargo, tenemos un cuidado con él y con la semillita que ya se sembró. Entonces la semilla, o sea la simiente, en un campo propicio son indispensables para que nazca. Lo mismo sucede con los animales. Amén. Gato no engendra en perro, ni perro en gato. Perro engendra perro y gato engendra gato. Amén. Tiene que tener el campo propicio. No importa lo que puedan hacer en el laboratorio, no pueden hacer que un gato conciba de un perro. ¿Por qué? Porque la simiente de perro necesita campo de perra. Amén. ¿A cuánto lo entienden? Eso es, así lo hizo Dios. Entonces usted necesita la simiente y el campo propicio. Bueno, igualito es con los humanos. Amén. Cada simiente entonces se desarrolla sola y se reproduce conforme es. Cuando nacemos en lo natural, llevamos la simiente de nuestros padres. En lo espiritual la ley es igual. Amén. La ley es igual. Según sea nuestro Padre, esa es la simiente que llevamos. Aleluya. Amén. Primero de Juan 3:10. Yo temo que no voy a poder terminar este mensaje o diciendo todo lo que quisiera decir. Primero de Juan 3:10. En esto son manifiestos que los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta escritura nos dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Indica que Dios tiene simiente que ha hecho crecer y le han nacido hijos. Y el diablo también ha sembrado una simiente y le han nacido hijos a él. Usted no puede hallar esto más claro. Cuando la gente habla de que Dios es nuestro Padre, mire cómo pasa por alto un versículo que le dice que si Dios es padre de uno, el diablo también es padre de otros. Pero ¿qué deseamos todos? Pertenecer a Dios y decir que Dios es nuestro Padre, cuando por las venas lo que nos corre es la sangre del diablo. Amén. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, según sea nuestro Padre, esa es nuestra paternidad. El viernes pasado el Señor nos llevó a algo que algún día de esto vamos a regresar. Pero en el capítulo 13 de Mateo, el Señor ese es el capítulo especial de las parábolas. Y ahí encontramos al Señor diciéndole esta y aquella parábola. Muchísimas están allí. Pero entre ellas está la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña. Y en eso allí, por la escritura aquí, el Señor nos prueba claramente que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Verso 24. Pero cuando los hombres se durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Como la hierba salió y se hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Llegándose los siervos del padre de la familia dijeron: pero Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. ¿Qué hizo el hombre enemigo? Sembró cizaña en el campo a donde el Señor de la familia había sembrado trigo.
Bueno, el resto de la parábola es conocida. Y los discípulos, después que pasa esto y aquel, dicen: Señor, explícanos la palabra, explícanos la parábola. El verso 27 en adelante dice: el que siembra es la buena simiente, y el que la siembra es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Amén. Ahora, el Señor está hablando aquí en una parábola. Y fíjese, usó la figura de trigo y cizaña. Dos cosas que se parecen mucho, que en las raíces parece que se entrelazan. Amén. Que no se puede arrancar la una porque arranca la otra. Ahora vea eso, hasta dónde vamos. Cuando Él muestra eso, los discípulos no lo entienden bien. Le piden la explicación y Él le dice que esa figura que Él usó de simiente, de sembrador, de cizaña, de trigo, de enemigo, Él explica quién es. Él dice: el trigo lo usé como figura para decir Hijo de Dios. La cizaña, que es mala y perversa y muy parecida, es los hijos del malo. El que sembró la cizaña es el diablo. El que sembró la simiente es el Hijo del Hombre, el profeta. Amén. ¿Qué nos está mostrando el Señor con eso? Que según sea la simiente, eso es lo que somos. Según sea nuestro Padre, esa es la simiente que llevamos. Oh, esto nos puede hacer extendernos, pero vamos a dejarlo para después. Amén. Para ser un cristiano, entonces, tenemos que tener simiente de Dios. Aleluya. La simiente de Dios tiene que estar en nosotros, como dice 1 de Pedro 1:23. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice Pedro, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, de nuestros padres, porque está hablando del nacimiento espiritual, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. La simiente de Dios tiene que estar en los hijos de Dios, de otra manera no son sus hijos. La sangre del Padre tiene que estar en los hijos, si no, ese no es su hijo. Amén. Un hombre como hijo no se puede parecer a su padre, ni tener algunas cosas características de ese padre, a menos que haya nacido de él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, la simiente de Dios tiene que estar en nosotros. Esa simiente es su palabra, representado, figurado en las palabras del maestro a Nicodemo, cuando le dijo que era necesario nacer de agua y del Espíritu, por el lavacro del agua, por la palabra. Amén. Entonces la simiente de su palabra necesita hallar campo propicio para germinar. Y cuando el campo es propicio, Dios la riega con su espíritu, y entonces crece y da al 100 o a 60 o a 30 o lo que sea. Amén. Entonces a obra de su espíritu despierta esa simiente para darle vida. Aleluya. No importa qué apariencia tenga esa persona. Puede ser una samaritana, puede ser un pescador como Pedro, puede ser un cobrador de impuestos y ladrón como fue Mateo. Puede ser lo que sea, pero cuando se encuentra cara a cara con aquello que nutre y que riega esa simiente, enseguida que le cae el agua, esa simiente salta para vida. La samaritana es uno de los casos más concretos que el Señor ha usado y que el profeta lo ha manifestado tantas veces para probar cómo en esa mujer había simiente predestinada. Amén. Entonces todo esto es un proceso individual.
Pueden haber muchas simientes en el campo, pero cada uno nace individualmente sin el concurso de la otra. La simiente sola, por sí y en sí, lleva la vida que le puso el Creador desde el principio por su palabra. Cuando Dios habló en la creación y dijo, sean esto, sea aquello, produzca la tierra. Amén. Simiente que dé fruto, y que esa simiente cuando se reproduzca tiene que ser conforme a su género. Esa es una verdad que no ha podido captar el mundo evangélico, que es conforme a la simiente que se siembra, eso es lo que se recoge. Oh, yo estoy cansado de repetir eso y ojalá algún día alguien llegue a la eternidad oyendo la palabra frijoles y caraotas y maíz. ¿Por qué? Nadie siembra maíz y recoge caraotas. Amén. Si usted siembra un grano, es una ley que le obliga a recoger el mismo grano, porque Dios lo decretó. Pues si eso es en lo natural, en lo espiritual tiene que mantener la misma verdad. Amén. Porque lo natural refleja lo espiritual. Entonces así es con el nacimiento nuevo. Dios engendra al creyente por su palabra y por su espíritu en una obra individual. A los que antes conoció, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Ahí está Dios mostrándonos una obra personal e individual con cada uno. Creo que el Evangelio según San Juan, el primer capítulo y el verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Aleluya. Amén. Usted no puede pertenecer al reino porque usted se ha engendrado de la tribu cual sea o de la familia religiosa que sea. Ni porque usted tenga sangre azul o sangre la que sea, o porque el padre o el varón tenga la voluntad de hacerlo a usted un cristiano, o hacerlo a usted un ministro, un religioso. Los padres pueden tener los buenos deseos, y no hay nada malo en eso, pero hay deseos que están tan fuera de la borda, que vale la pena que estudiar. La Biblia nos muestra que la madre de Jacobo y de Juan se le llegó al Señor pensando que vendría quizás cuántos días pensando como eso. Ojalá nadie le diga eso primero que yo. Ojalá nadie le diga eso primero que yo. Mire, maestro, tengo una petición. Di, ay, el deseo de yo soy una buena mamacita. Yo quiero que estos dos hijos míos, uno te siente a la izquierda y otro a la derecha, ahí pegadito. Digo, mujer, tú no sabes lo que has pedido. Amén. Tú no sabes lo que has pedido. El deseo es muy bueno, pero eso de que uno se siente aquí y otro se siente allá, eso es asunto de aquel que lo va a dar. Amén. Oh, usted puede tener muy buenos deseos para su mamá, para su papá, para su esposo, su esposa, sus hijos y todo. El deseo, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en orar a Dios por muchas cosas. Pero ese deseo, ese buen deseo no significa que se va a cumplir eso. No es mío darlo, dijo el Señor. Como humano que usted está viendo ahí la cosa que yo soy el que... No. Eso lo resolvió Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces no puedo pedir. ¿Cómo no pida? Porque el que pide, Dios no le va a dar piedra sino pan. Amén. Pero espere que Dios le dé el pan que a él le place. Y no el pan como usted lo quiera, quizás aliñado. Es que hay gente que se va, usted sabe, ¿no? Mejor es que procure estar dentro de esa perfecta voluntad del Señor. Amén. Entonces, el engendrado de Dios, ¿qué llega a ser? Llega a ser hijo de Dios, porque llega a tener de su simiente, que es de su naturaleza. Creo que 1 de Juan 3:9, estoy yendo mucho a la escritura porque ahí donde llamo, dice, cualquiera que es nacido de Dios, ¿ve?, no hace pecado porque su simiente está en él. Quiero hacer énfasis a eso.
El que es nacido de Dios, dice, la simiente de Dios está en él. El hombre que nace de su padre, la simiente de su padre está en él. ¿Usted quiere una cosa más clara que esa? Para que usted pueda decir que usted es hijo de Dios, usted tiene que tener de la simiente de Dios. ¿Qué es la simiente de Dios? Su palabra. Y cuando usted niega su palabra, usted no tiene la simiente de Dios. Ahí está, eso es muy sencillo. Si usted niega su palabra, no tiene la simiente de Dios. Porque si usted tiene simiente de Dios, usted no niega su palabra, porque usted es uno con esa palabra. Amén. Entonces necesita esta experiencia personal para ser un cristiano genuino, o sea, un cristiano de la palabra. Ahí está la clave, que se diferencia de los otros en el fundamento, la palabra. Y aquí voy a decir algo que quizás asombre a mucha gente, pero muchos han nacido de una iglesia, muchos han nacido de una denominación, muchos han nacido de una doctrina, y se pueden fácilmente conocer por aquello a que se inclinan en la doctrina o enseñanza. Lo que venía diciendo hace rato. Usted, para que sea un bautista, nomás que tiene que aceptar la doctrina bautista. Y ellos se lo dicen. Ellos son tan descarados en eso que hablan de la interpretación bautista. Menos mal que eso es una diferencia muy grande de la interpretación que Dios da a su palabra. Ahora, al hacer mención aquí de bautistas o presbiterianos, no vaya alguien que oye esta cinta aquí en el auditorio creer que yo tengo algo en contra de ellos o contra la persona. Líbreme Dios. No podría ser un cristiano si yo llegara a tener alguna cosa contra alguna persona en particular. Estamos hablando del sistema. Es el sistema que cuando penetra los grupos, entonces los aparta de la verdad y hace que la gente crea que eso que esa organización dice es la verdad. No tenemos nada contra nadie. Líbranos Dios, porque caeríamos en una obra de tremenda inconsecuencia. Pero cuando mencionamos esto, estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza que está alejada de la palabra del Señor. Amén. Por eso, si una persona cree en dogmas, en tradiciones de hombres, ¿qué podemos decir? Esa es su paternidad espiritual. ¿Por qué? Esa es la simiente sembrada en su campo. Conforme a la ley de la ley, se han reproducido conforme a su género. Entonces, los luteranos, ¿qué engendran? Luteranos. Amén. ¿Usted puede creer que un luterano va a engendrar un bautista? ¿O que un bautista de un presbiteriano? ¿O un presbiteriano de un pentecostal? No. Un presbiteriano engendra presbiteriano. Un luterano engendra un luterano. Esto es decir, que esa persona a los que se gana son como ellos. Amén. Ahora, sería muy largo, pero los que sabemos lo que el profeta dijo en cuanto a aquella experiencia que tuvo ante aquel naranjo, que lo vio que tenía limonzones, que tenía grapefruit, que tenía mandarina, que tenía toda esa clase de frutas cítricas, y bueno, ¿y qué árbol es ese que tiene tantas cosas? Dice, esto es un naranjo. Bueno, ¿y cómo tiene esta fruta en esta rama, y esta fruta en esta rama, y esta fruta en esta rama? Bueno, porque han sido injertados. Entonces cuando pase el año y se termine esta cosecha, cuando el árbol comience otra vez de nuevo en la primavera, este árbol que está dando ahorita limonzones, siendo el árbol naranja, el año entrante seguramente que va a dar naranja, le dijo el hermano Branham. Le dijo, no, eso sigue dando toda la vida lo que es. Amén. Ahí se abrió un misterio. La savia viene desde las raíces, pero usted viene a esa savia y le arrima un ramo bautista, jala de la savia, habla de Cristo, habla de la verdad, y cuando sale para acá y da fruto, da un bautista. Amén. Usted le agrega un ramo pentecostal, jala de la savia, habla de Cristo, habla de aquello, y cuando da la rama se da un fruto, nace un pentecostal. Cada vez, dijo el hombre al profeta, cada vez que este árbol tenga que dar fruto por esa rama injertada, chupan de la savia
savia es la Biblia, ¿ves? Chupan de la Biblia y mientras venga por el tronco purito, ahí está la savia pura. Pero en lo que se mete con esa rama injertada, ahí se mezcla y en vez de dar lo que viene de las raíces, da lo que está injertado. Luterano dará luterano, presbiteriano dará presbiteriano, bautista da bautista, católico da católico. Es exactamente, ¿por qué? Eso es lo que ha sido injertado. Ay, dijo el hermano Branham, entonces, ¿cuándo dará este árbol una naranja? Dice, cuando este árbol produzca una rama suya, no una injertada, sino una propia, esa rama siempre dará naranja. Amén. Oh, hermano, ¿ve usted? Conforme a la ley de reproducción, entonces, cada uno da conforme a su género. Aleluya. Cada denominación produce conforme a lo que son. Pero la palabra produce palabra. Porque la simiente es palabra. Aleluya. ¿Por qué? La simiente es diferente. Que se parecen muchos, eso puede ser verdad. El limonzón se parece mucho al limón, el limón se parece mucho a la naranja se parece a la otra y se parecen mucho y saben muy parecidos, pero son diferentes. Una es chiquita, una es grande, una es amarillita, una es más verdosa, uno tiene un color rosadito, parecen mucho, son de la misma familia aparentemente, pero no son iguales. Aparentan, pero no son iguales. Amén. Por eso el profeta muchas veces dijo, hermano, nos quieren hacer creer que somos, no somos iguales. Aleluya. Es que no lo somos en verdad, hermano. El que es palabra no puede ser igual a tradición, porque tradición es una semilla, y cada vez que usted siembra la semilla de tradición caraota, le sale caraota tradición. Amén. Cada vez que usted siembra un grano, si es una tradición, si es una enseñanza humana, si es un dogma, si eso es una simiente, ¿qué cree usted que le va a dar? Tiene que darle conforme a esa simiente. Pero cuando usted siembra palabra, la ley se adapta, la ley se aplica. Palabra da palabra, como maíz da maíz. Amén. Oh, qué sencillo es esto. Pero qué difícil es para ser entendido por mucha gente. Amén. Entonces, la palabra produce palabra porque es simiente diferente, que se parecen mucho, pero el fruto es diferente. Mientras un bautista produce credo o doctrina bautista, la palabra produce palabra. La ley no puede ser alterada, es conforme a su género. Y si los llegan a cruzar, producen mayores confusiones. Entonces cruzan una naranja con una mandarina y sale un fruto raro que ni se parece a naranja ni se parece a mandarina. Amén. Entonces el profeta es un híbrido, como una mula que no sabe quién es su papá y quién es su mamá. Y el profeta tiene una palabrita aquí más dura que otra cosa. Dice, cuando dos de esas creencias se juntan y llegan a producir alguna cosa y se producen unos verdaderos renegados. Usted le pide cuenta de esto al profeta. Amén. Estoy hablando con alguien que nos oiga. Mezcle usted dos de esas creencias juntas, hermano, y busque amalgamarla y usted consigue verdaderamente una tremenda confusión. Mas la palabra no se puede mezclar. Eso fue lo que procuró hacer Eva en el principio y produjo un híbrido. ¿Ve? Y eso es lo que hallamos en las iglesias y denominaciones hoy. Personas que se llaman cristianos, pero que no son más que una mezcla de cosas, entonces son híbridos. La palabra no se mezcla. Ella da hijos puros conforme a su simiente. Estos son los que la Escritura dice que son hijos de Dios, los hijos de su palabra, que son los hijos de su simiente. Entre paréntesis, Dios solo tiene hijos. El profeta dice, Dios no tiene nietos en su familia. ¿Por qué? Bueno, yo creo lo que cree mi padre. No hay fe hereditaria, no hay fe transmitida por familia, por religión o por estado. La fe es un asunto personal e individual. Y de eso debemos cerciorarnos ahora mismo. Porque
que se acercan los días de las pruebas, los días de las crisis. Oí al hermano Coleman decir que no es mera coincidencia que los americanos en su viaje a la luna llegaron a alunizar en, ¿cómo llaman?, el mar de la tranquilidad. Por el otro lado, cerca allí, o más allá, hay el mar de las tormentas. Ahora mire qué aparente coincidencia. Mientras los americanos llegaron a alunizar en el mar de la tranquilidad, los rusos se estrellaron en el mar de la tempestad, por el otro lado. Pero dice, abra sus ojos ahora, porque cuando digan paz, cuidado, porque viene, usted sabe, destrucción de repente. Y esto, los astronautas están girando, dándole vueltas al mundo hoy, procurando a través de este alunizaje en el mar de la tranquilidad, dar ahora como una especie, traer como una especie de sopor, como algo que duerma a la gente, procurando que a base de esto haya una paz ficticia. Dice, si llegaron a alunizar en el mar de la tranquilidad, no es cosa rara que ahora el próximo va a alunizar en el mar de la tempestad, a donde en una ocasión mandaron unos coroticos y esperan ahora recogerlo. Entonces dice él, si las cosas naturales figuran las cosas espirituales, abra el ojo, mi hermano y mi hermana, porque si ahora estamos en la tranquilidad, espere que le va a venir la crisis. A mí me parece que la figura está bien acertada. Ahorita estamos tranquilos, gorditos, comiendo de todo. Y ahora empezamos ya a usar un poquito de energía y a salir. En lo que empiece usted a revolver las cosas y el diablo se dé cuenta, ahora es cuando Él nos va a poner en crisis. Amén. Y entonces cuando tenemos que estar decididos para saber qué decisión vamos a tomar en la hora de la crisis. Esto será motivo de otro mensaje en el futuro. Amén. Entonces, tenemos que cerciorarnos de lo que hemos creído porque se acercan los días de prueba. Y lo único que nos va a sostener es una convicción personal de nuestra fe en Dios y su palabra. Todo lo demás se va a derrumbar. Ahora recuerde que fue una convicción, aleluya, una convicción de fe personal, aleluya, la que dio la victoria a los hombres de ayer. Hebreos 11 nos muestra una galería de hombres que por su fe personal, dice la Escritura, ganaron reino, obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron el campo de los extraños, hicieron grandes cosas. ¿Por qué? Porque habían estado fundamentados en la palabra. Amén, hermano, bendito el nombre del Señor. Es esa convicción la que permitió a Pablo, después de muchos años, después que se encontró con el Señor escribiendo a Timoteo, le dijo: Timoteo, yo sé a quién he creído. A mí no me lo dijeron, yo no soy absorbido. Yo había vivido en el pasado absorbido bajo la fe de mis padres, pero ahora yo sé porque el Señor me echó mi palmotada. Amén. Oh, hermano, yo no quisiera extenderme mucho más porque el tiempo está avanzado. Pero yo quiero decirle a usted, ¿es la fe suya una fe personal? Ahora, ¿usted ha puesto eso a prueba? ¿Ah? ¿Usted ha puesto eso a prueba? ¿Usted sabe en quién ha creído en verdad? ¿Usted sabe por convicción y por revelación el mensaje de la hora? ¿O es porque simplemente está oyendo o está recibiendo porque, bueno, yo toda la vida he sido de la iglesia Benecer, y como ha creído mi pastor, y como ha creído pues yo por eso creo así? Usted tiene fe de segunda mano, digo el profeta. Amén. Yo puedo predicarle los de aquí, yo puedo hablarle lo que sea, pero usted es el llamado personalmente con Dios a creer eso por revelación del Señor. Amén. Y lo va a probar la crisis. Muchos en esta edad le van a echar su granito de incienso al diablo. Espere que venga la crisis, espere que venga la lucha. Usted me dice: bueno, hermano, no lo creo, porque mire,
ese hermano es muy consagrado. Hemos visto a muchos de eso y ahora están por la calle. Hombres con un tabaco de medio metro de largo, por exagerarlo. Amén. Y otras en minifalda por ahí por las calles. ¿A dónde estaban? Dentro de los consagrados en la iglesia, dentro de los que hablaban en lengua, dentro de los que se revolvían, dentro de los que hacían esto, los que trabajaban y jalaban, en aquellos en los cuales parecía que usted tenía una confianza absoluta. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están ahora? ¿A dónde va usted a estar cuando llegue aquel día? Amén. ¿A dónde va usted a estar, hermano y hermana? Despierte ante esta realidad. Usted no puede creer porque yo creo así. Usted no puede creer porque su hermano o su familia cree así. Usted tiene que creer porque usted tiene revelación de Dios. Que si usted queda solo en este salón, usted sabe decir, yo sé a quién he creído. Amén. La fe que Dios nos ha dado es una fe personal. Dios la ha hecho bajar al cuesto corazón. Por eso es que de ahí no puede salir, aleluya. Yo puedo amar mucho a mamá y a papá, a esposo y a esposa, a mis hijos, pero yo no puedo cambiar mi fe por ellos, jamás. Es algo que Dios le plugo poner aquí, y ahí no sale porque lo que Dios da no lo quita. Sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Si Él lo conoció a usted desde antes de la fundación del mundo y resolvió poner ahí de su palabra, eso no lo puede sacar ni el diablo ni nadie. ¡Aleluya! Entonces, viva esa palabra. Sepa en quién ha creído y no se deje engañar por el diablo porque el tiempo bueno está por delante. El tiempo bueno está por delante. Aleluya. ¿Y sabe lo que quiere decir con tiempo bueno? Tiempo en que se va a manifestar quién es quién. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Sabemos que muchas veces el mensaje es duro, corta la carne y corta mucho. Pero gracias, Señor, porque lo que corta es lo superfluo en los que son tus hijos. Ayúdanos a entender que nuestra experiencia es personalmente contigo. La palabra nos es dado por el vaso que tú quieras, pero el vaso no es más que el portador. La esencia es lo que el vaso puede traer. Lo que tú nos traes, Señor, a través de ese vaso, esa vida, esa simiente. Oh Padre, haz que cada vida aquí que nos ha oído, aquí en el auditorio como a través de esta cinta, ya no juegue más con una experiencia de segundas manos, con una fe o religión de segundas manos. Haz que las personas ya mediten seriamente en la verdad personal contigo. Gracias, Señor, así lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 12 de octubre del año 1969. Esperamos sea una revelación viva para usted.